Buenas, ¿cómo estáis? ¿Cómo va la semana? Estamos en Relax FM, radio enfocada a la relajación del oyente y el bienestar. Bienvenidos un día más a Modo Vida, un programa orientado a la búsqueda del bienestar. Si nunca nos has escuchado, te cuento que aquí siempre me acompañan coaches y terapeutas para hablar de temas como la gestión emocional, sexualidad consciente, mindfulness, meditación y PNL, entre otros. Yo me llamo Sara Manzaneque. Y si no me conoces, te cuento que soy coach integral y acompaño a personas a salir del sufrimiento. De ahí el nombre del programa, Modo Vida. Hago sesiones individuales, imparto talleres y conferencias mensuales. Tengo un grupo de meditación, hago círculos de mujeres y círculos mixtos. Si quieres saber un poquito más de mí, trastea en mis redes sociales, @saramanzaneque en Instagram y en LinkedIn. Hoy nos acompaña Álvaro Carrazón, mentor de reinvención profesional y de ruptura sentimental. Él ayuda a personas a reiniciar su vida después de la pérdida de su trabajo o tras la ruptura sentimental, utilizando las herramientas de gestión del cambio y el eneagrama de la personalidad, entre otros. Bienvenido, Álvaro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola Sara, ¿qué tal? ¿Qué tal, Cuéntanos, Sara? Álvaro, cuéntanos un poquito de ti, cómo te defines y cómo llegaste a especializarte en gestión del cambio. Pues yo me defino como un superviviente. Creo que va está muy alineado con la temática de esta, de esta De sesión este programa, sí. de este programa. Sí, yo desde la adolescencia he tenido una vida muy movida. Mi vida ha sido de todo menos lineal. Mm. Entonces el cambio ha sido algo que ha formado parte de quién soy. Eh, y aunque nunca busqué realmente entender el porqué, la verdad es que todo fue sucediendo de modo que eso fue llegando de manera natural. ¿Por qué entré en la gestión del cambio? Pues fue algo no buscado. Yo estaba en Londres en ese momento, me quería formar como profesor y ese camino se cerró. Y en un momento de no saber hacia dónde tirar, pues leí en LinkedIn que alguien hablaba de gestión del cambio. Mm. Me sonó muy bien aquello. Busqué a ver si había formación en España, no encontré nada, pero sí encontré en Inglaterra. Encontré una certificación profesional y aquello fue como un flash, como si se me encendiera la bombilla. Dije, no sé por qué, pero sé que esto lo tengo que estudiar. Me parece Y súper allá que me lancé. interesante, Álvaro, en los tiempos que corren, que ahora vamos a indagar un poquito por ahí, pero nos aferramos a lo que tenemos con uñas y dientes. Entonces, que exista esta formación que quizá muchos ni siquiera lo conocen, yo no lo conocía hasta que vi contigo, y que haya profesionales como tú formados para poder acompañar desde ahí, me parece brutal. Mm. Nos contabas que llegaste, entonces te certificaste Me como. certifiqué. Mm. Como obtuve una certificación profesional en gestión del cambio. El enfoque es más corporativo, pero también se habla del cambio individual. Y luego yo utilicé ese conocimiento y lo redirigí junto con el enagrama. En ese momento yo no sabía cómo iba a hacer el encaje. Yo estudié las dos cosas y el encaje luego fue viniendo. Entonces yo utilicé esas dos herramientas y las redirigí a la reinvención profesional y a la gestión de ruptura sentimental, y nada de eso ha sido casual, porque eso ha sido parte de mi historia de vida. Bueno, y sin en Mm. parte ha sido mi historia de vida, sigue siendo mi historia de vida, Por supervivencia, ¿no? por supervivencia. Nos especializamos en lo que no nos queda más narices que especializarnos muchas veces. Mm. Claro. Interesante, interesante. O sea que digamos, por bajar un poquito a tierra más todavía, que lo estás explicando súper bien, que podría contactarte una persona que quizá pues estuviera en este punto de creo que no estoy bien en mi pareja y voy a soltar, pero o cuéntanos mejor tú, para no suponer. Una de las cosas que yo aprendí en gestión del cambio, que es una frase que se me ha quedado siempre, es que todo cambio comienza por una pérdida. Siempre tiene que haber una pérdida. Entonces, lo ideal es que sea alguien que haya perdido su pareja, perdido, entiéndeme, que haya pasado por una ruptura o que haya perdido su trabajo. Ese es Ujú. el inicio, la pérdida. Antes de eso, mejor no. Mm. Mm. La pérdida puede ser una pérdida decidida por ti, que tú decides romper,
o que tú decides dejar tu trabajo Justo eso te iba a o puede preguntar. venir de manera inesperada, ¿no? Pero tiene que haber una pérdida. La esencia del cambio es, Álvaro, Soltar lo viejo para abrazar lo nuevo. se me Tiene que haber una ocurre, pérdida. se me Siempre hay ocurre una con pérdida. esto que dices de la pérdida. Yo he tenido personas que vienen a, bueno, pues que vienen a acompañamiento, vienen a hacer sesiones, que la pérdida es su propia identidad o partes suyas de identidad, o la pérdida es que ahora, pero hace que dejé a mi pareja 5 años, y ahora es cuando siento que he perdido esa parte, o pérdida por fallecimiento, o, pues yo qué sé, mucha gente, he cumplido los 30 o he cumplido los 40 y lo que creía que iba a ser mi vida ya no es. Entonces quiero construir desde ahí. No sé si aquí también tiene que ver o no. Los parámetros son los que comentabas. Ah, tiene que ver porque el cambio es un proceso psicológico. Es decir, y eso también es lo que hace que nos cueste tanto cambiar, ¿no? Es decir, esto no es algo racional, no decido bueno, que dejo a mi pareja y que encuentro una nueva y que tengo que seguir un plan para encontrar una nueva pareja o un plan para encontrar un nuevo trabajo y ese proceso va a ser lineal y entonces yo tengo que hacer A, B, C, D y llego y ya está. No, no Si es así. fuera tan sencillo, ¿verdad? Por eso entran en juego, pues lo que has dicho tú, he perdido mi identidad, no me siento bien con ello, no sé cómo readaptarme. Entran en juego esos factores más emocionales que ahora explicaré. Hmm. La esencia del cambio es una herramienta, entonces, ¿no? Es una herramienta que tú utilizas para acompañar. No, no es que sea una herramienta, sino que es lo que para mí define el cambio, ¿vale? Si tuviera que definirlo con una frase, soltar lo viejo para abrazar lo nuevo. Esa es la esencia de todo cambio. Ese es el resumen de lo que significa cambiar. Primero Ujú. tienes que soltar lo viejo, tienes que perder. Si no hay una pérdida, no hay cambio. Si no permites que lo viejo se muera, lo nuevo no puede emerger. Entonces, esto que parece de perogrullo, pues muchísima gente no lo entiende, ¿no? Entonces, mientras que tú no tengas esto muy claro, no vas a poder gestionar ningún tipo de cambio de Exactamente, por manera eso insisto efectiva, ¿no? tanto por ahí, porque sé que de aquí, y voy a enlazar con la siguiente pregunta, es que nos cuesta mucho cambiar, Álvaro. Nos suelta mucho. ¿Por qué crees que nos cuesta tanto el cambio? Pues retomando lo que decía antes, normalmente se nos enseña en el colegio pues que los problemas se afrontan racionalmente. Es decir, que bueno, tenemos que dedicar una serie de tiempo, de esfuerzos, marcarnos objetivos y finalmente pues resolveremos el problema. Pero la realidad no es eso. La realidad lo que nos muestra es que cuando tú sueltas lo viejo para abrazar lo nuevo, tiene que haber una readaptación a nivel emocional y mental. Es decir, tú tienes que construir una nueva comprensión de la realidad, soltar la antigua y abrirte una nueva. Y ese proceso es doloroso, por eso nos cuesta tanto cambiar. Y además ocurre otra cosa. Eh, no vale que nos den una conclusión desde fuera. Es decir, no puede venir alguien y darnos un plan o incluso dárnoslo nosotros. Decir, venga, voy a hacer este plan. Y si hago este plan, pues cambiaré. No, las conclusiones dadas desde fuera no funcionan. El Hmm. proceso no es de fuera adentro, es de dentro a afuera. Tienes que sacar tú, o sea, tienes que construir esa nueva comprensión de la realidad desde dentro, transitando por una serie de fases. Mira, yo soy una persona que me ha costado mucho los cambios. Me he agarrado con uñas, con dientes, he apretado el culo con tal de no soltar muchas veces y me he quedado en sitios donde no quería estar por miedo al cambio. La verdad es que me sigue aterrorizando, pero el cambio tiene también un factor que ahora me gustaría que nos
contases un factor psicológico que antes has comentado un poquito, que a mí particularmente, y hablo desde el yo, es un poco ambivalente, porque por una parte está el miedo, pero por otra parte, cuando cambio, me siento bien, me siento como sé que lo que viene es mejor. No sé qué hay detrás de todo esto, cómo lo vive la mayoría de la gente, cuál es este factor psicológico que contabas, qué ocurre cuando hacemos un cambio. Yo no creo que la gente lo viva tan bien. La gente lo vive mal porque comprende, entiende los finales como una muerte, como un se acabó. Es que, bueno, en parte. Es un se acabó, pero es un se acabó para que otra cosa pueda comenzar. Y Sí, además, eh, como no entienden que el cambio tiene una serie de fases, ven el cambio como algo incierto, como una especie de nebulosa en la que no sé exactamente qué va a ocurrir ni en qué punto estoy. Entonces, como no sé nada de eso, no me puedo proyectar. Entonces, como no me puedo proyectar, todo es caótico, me siento mal y se hunden y entonces no son capaces de avanzar porque no bueno, tienen una guía. en parte es un poco así también, Álvaro, es un poco Sí, es un así. poco así. A mí al final me acaba gustando, pero porque, bueno, pues cuando ya he cambiado tantas veces como tú y llega un momento que veo que no me muero, pues al final lo haces con miedo, pero sigues cambiando. De hecho, yo no sé tú, más cambios que tú. O sea, ¿cuántas veces has cambiado de casa o de país, Álvaro? O sea, esto, por conocerte un poquito más personalmente, cuéntanos dónde estás ahora y así a voz de pronto, ¿en cuántos sitios has vivido? Yo ahora estoy en Filipinas, en una isla que se llama Negros, y estoy viviendo en un municipio que se llama Valencia. Valencia, como no está Valencia. Y Filipinas es, si no recuerdo mal, el sexto país en el que estoy en los últimos 11 12 años. Tela, porque eres muy Antes de, joven. sí, 41, 41. Yo me fui de España con 28 años. Primero estuve en Eslovaquia, luego estuve en República Checa, en Perú, volví a España, luego a Inglaterra, volví a España otra vez, luego Costa Rica y finalmente Filipinas. Un 6 del enneagrama, ¿no? Un 6. Y Madre mía, menudo curioso, viaje. es curioso porque al 6, claro, al 6 le cuesta mucho el cambio. Mm. Tiene muchas dudas, le cuesta tomar decisiones. Cuando no ve el camino claro, le entra el miedo y se paraliza. Eh, es paradójico que yo siendo así, pues me haya formado en esto. Y así de ahí lo de superviviente. Como diría mi hijo de 7 Claro. años, mamá, estás haciendo sarcasmo. No le gusta cambiar al 6. No, no. Bueno, cuéntanos un poquito, Álvaro, ¿qué es esto de la curva del cambio? Pues la curva del cambio es una curva en forma de S, pero en forma de S tumbada. Si te imaginas una S tumbada, eh, muestra una progresión temporal que va desde un inicio leve hasta una cúspide o clímax y luego se inicia un declive. Y posteriormente pues un tocar fondo, ¿no? Entonces la curva de cambio nos muestra de una forma muy gráfica eh, el proceso de ascenso y declive de empresas, personas, productos, países, etcétera, etcétera. Y sirve muy bien para dos cosas. Nos muestra gráficamente el proceso que va a seguir cualquier tipo de cambio. Si empezamos, si concebimos que el cambio se inicia con una pérdida, tenemos que empezar desde abajo. Eh, Sabemos que va a ir habiendo un pequeño ascenso leve hasta llegar a la cúspide, en un clímax, y después empezaremos a declinar. Entonces sabemos que todos los cambios van a pasar gráficamente por algo que se asemeja a eso, que tiene una forma de S. Entonces la curva del cambio, eso nos lo muestra muy bien.
Y luego también nos muestra otra cosa, nos muestra cuál es el mejor punto para cambiar. Y el mejor punto para cambiar es un poco antes de llegar a la cúspide. ¿Por qué? Porque tú ahí ves que ves que el declive es previsible. Sabes que el declive va a llegar. No de inmediato, pero pronto va a llegar. Pero todavía tienes energías y tienes recursos para iniciar una nueva curva, ir un nuevo cambio. Entonces, en el momento en que tú integras esto, que lo comprendes y lo aplicas a todas las áreas de tu vida, no esperas a que llegue el declive. Porque ¿cuál es el problema de que llegue el declive? O peor aún, el tocar fondo. Que cuando estás en el fondo del pozo ya no tienes energías ni recursos para hacer nada. Yo he estado ahí y he sido capaz de salir, pero yo soy un caso extraño. Lo normal es que la gente cuando está ahí no sea capaz de salir y necesita ayuda. Entonces la curva de cambio te ayuda a entender esto gráficamente y a ver que si quieres evitar llegar a tocar fondo, tienes que empezar a cambiar, a iniciar el cambio antes de que llegue el declive. Y todos sabemos cuándo el declive está empezando a llegar. Lo olemos, sabemos que viene. Otra cosa es que nos dé miedo y prefiramos pues mirar para otro lado y quedarnos quietos. No hacer nada. No sé si podrías ponernos un ejemplo para entender esto un poquito. Se está entendiendo súper claro, pero por si alguien todavía no acaba de entender un ejemplo práctico, pues alguien que pierde su trabajo, que pierde su pareja o... Eh, Hmm, las relaciones de pareja se ven muy bien. Si somos honestos, sabemos cuando una pareja está en declive. sí. Si es posible que a lo mejor resulte que ese declive es, haciendo una serie de cambios, podemos iniciar una nueva curva que nos haga entrar en otra etapa dentro de la relación y que no se rompa, ¿vale? Eso ya depende de lo que tú eres el que sabes si realmente puedes arreglar algo para continuar o no. Eso ya es cuestión de cada uno. Tendrás que ir calibrando según cómo lo veas. Pero a donde quiero llegar es a que todos sabemos cuando algo está declinando. Tú sabes cuando tu relación está en caída. Y sabes cuándo algo se puede arreglar y cuándo no se puede arreglar. Entonces, ¿para Vale. qué continuar? ¿Para qué continuar? Si continúas, te vas a ver en una situación cada vez más complicada. Te vas a ver en el fondo del pozo. Y ahí ya el problema va a ser tan gordo que no vas a tener ni energías ni recursos para salir. Entonces, mejor inicia una nueva curva antes. Finaliza lo que tengas que finalizar y empieza Muy de nuevo. interesante, Álvaro. Es verdad, recuerdo, bueno, todos tenemos historias de parejas. Recuerdo una pareja que yo tuve y sí es verdad que ahora conectando con eso, veo que hay un momento en el que tú ves que no hay marcha atrás y ahí sí hay energía. Sí, interesante. Hmm. Entonces, digamos que si en ese momento no inicias el cambio, la caída es grande, ¿no? No, lo que va a ocurrir es que vas a ir descendiendo hacia abajo de la curva y entonces conforme vayas descendiendo, pues vas a tener menos energías y menos recursos y el cambio se va a dificultar. Y desgraciadamente la mayor parte de la gente hace eso. Sí. Y cuando están ahí se resisten y lo empeoran aún más. Y si me resisto y no suelto, yo hice esto 12 años, ¿eh? Soy muy empírica. Si me resisto y no suelto, ¿qué tiene que pasar? O sea, ¿esta curva es cíclica o no? ¿Qué Esa tiene que curva es pasar para cíclica. que yo vuelva a tener esta energía y otra vez esta oportunidad de soltar? Te tienes que darle el golpetazo con el suelo. Imaginaba. Hay unas La fases, única ¿verdad? forma, sí, perdón, la única forma de evitarlo es iniciar una nueva curva antes de que llegue el declive. Si no, el golpetazo con el suelo te da. Súper interesante conocer esto, porque tú fíjate qué herramienta tan poderosa y el que alguien te pueda acompañar ahí. O sea, estoy en una relación y se me ocurren varias personas de acompañamientos que han pasado por mis sesiones. Estoy en una relación tóxica, nos encanta esta palabra, ¿verdad? Una relación tóxica y soy incapaz de soltar.
Claro. ¿Qué me lleva a querer soltar y una y otra vez? Sé que aquí entran otros muchísimos factores que voy a obviar Sí, sí, sí. ahora, ¿vale? Voy a lo que es la curva del cambio. Interesante, Álvaro. Hmm. Hay Sí, unas fases además, también, ¿verdad, Álvaro? sí, sí hay unas fases. No sé si te suena la famosa curva de Elizabeth Kübler-Ross, que es la más conocida, que nos muestra, me parece que son seis o siete fases por las que pasas. La primera es shock, luego viene la negación, la frustración, la depresión, la experimentación, la decisión y la integración. Entonces, lo que nos muestra es la respuesta humana en cada una de esas fases y el estado emocional por el que vas a pasar. Resumiendo, esa curva de la que yo he estado hablando antes la podemos ir dividiendo en fases, ¿vale? Elizabeth las divide en 7, pero existen otros modelos de cambio que te las dividen en menos fases, a grandes rasgos en 3. Y esas 3 fases son, primero la pérdida, luego la fase de transición y luego los nuevos comienzos, ¿no? Entonces tú ahora ya sabes que esa curva que tiene forma de S la vas a dividir en 3 fases. Sabes que la primera fase es una fase de pérdida en la que vas a tener un shock, luego vas a pasar por una negación, una frustración y por una depresión. Y entonces ahí hay una serie de emociones acompañadas, una serie de procesos, pues vas a tener que gestionar apegos, eh, vas a tener que soltar lo viejo, vas a tener que lidiar con la pérdida de tu antigua identidad. Eh, Eso pero es bueno, heavy, ¿eh? Eso es súper salvaje, pasar por ahí. eh, luego viene la fase de transición, que es cuando estás en el fondo del pozo. Y la fase de transición es una fase de experimentación y de autodescubrimiento. Entonces, cuando estás ahí, en vez de quedarte en depresión, que es lo que hace mucha gente, que se queda demasiado tiempo en depresión, pues tienes que aprovechar esa fase para descubrir y o desarrollar nuevas habilidades que te permitan salir de esa fase e iniciar un nuevo comienzo. Mm. ¿Se comprende? Se entiende perfectamente. Me quedo muy pensativa recordando estos momentos de mi vida. Yo recuerdo, como te comentaba, y esto lo hemos hablado tú y yo muchas veces, para mí el cambio más grande de mi vida fue esta relación que he tenido otros. Dejé mi trabajo, bueno, pero aquel momento en el que yo decidí soltar esa pareja, tuve que cargarme mi identidad, bueno, o sea, fue muy difícil, porque fue en una situación también de fallecimiento de mi padre. Y fíjate, sí recuerdo un momento de me muero. O sea, era como, sentía un miedo paralizante. Recuerdo el shock, la negación, Yo Sí. recuerdo, me observo a mí misma y veo que era como, de repente tenía la decisión tomada y luego iba para atrás y lo negaba. O sea, era muy loco. Y mi vida era perfecta a mediodía y por la noche me iba a separar y estuve ahí como un tiempo, pero llegó un momento de no retorno. Entonces yo tomé la decisión. Y cuando yo tomé esa decisión, luego, pues por circunstancias, pasó algún tiempo hasta que pude soltar, pero ese clic que me hizo el cerebro, me hizo saber mm, que no había marcha atrás. Y luego recuerdo, y esto sí te lo quería preguntar, por si alguien se ve en esa situación, y bueno, aprovechando un poco que te tengo aquí, hubo un momento cuando yo solté aquella relación muy, muy complicada, que yo me asombraba de ver, pero ¿por qué no estoy en depresión ahora? Justo lo que tú dices, o sea, integración, nuevo, me volvía, bueno,
experimentar, pues ahora por aquí, pues ahora por allá, a ver ahora cómo es esto de vivir sola, a ver ahora... Y no hubo depresión, la verdad. La depresión vino bastante antes. Sí, sí, es así. Bueno, puedes tener recaídas Sí, porque claro, sí, la fase las de hubo. transición, la fase de transición es muy incierta. Es todo como, estás como en un limbo. Entonces no terminas de ver la salida. Es para mí es la más difícil, la que dura más. Entonces puedes tener momentos de recaída, de entrar en depresión, de pensar que no vas a poder salir porque no ves el nuevo comienzo todavía. Entonces eso es lo difícil. Mm. Pero tú vas viendo el avance, o sea, tu avance en el proceso. Y para cerrar un poco esta pregunta, para mí lo más importante de las fases del cambio es que eh, le ponen orden a algo que normalmente la gente cree que no tiene orden y que es caótico. Le ponen orden a un proceso. Entonces, si tú sabes, ahora ya sabemos dos cosas, sabemos que el cambio tiene forma de S y sabemos que hay fases y sabemos lo que vamos a experimentar en cada fase y sabemos lo que tenemos que superar. Entonces, ya con eso ya el cambio se hace mucho más fácil. Mm. El cambio no es un proceso racional. Contaste por encima antes. ¿Qué nos quieres añadir algo de esto? Claro, no es un proceso racional. Por eso fracasan siempre los cambios en las empresas. Tienden a fracasar en las empresas. Por eso da igual que te marques objetivos. Eh, por eso da igual que el plan sea maravilloso y estupendo, objetivamente. Tú me puedes presentar un plan y yo decirte, sí, la verdad es que el plan es genial, pero es que no me encaja. No me encaja porque es que mi proceso interno va a durar más, yo qué sé, la fase de transición va a durar más, porque me está costando mucho soltar los apegos y porque no estoy construyendo bien mi nueva identidad. Y entonces no, además tú me lo estás presentando desde fuera. Es decir, tú ya has pasado por la curva. Es decir, la persona que te lo presenta ya ha pasado por la curva, que es lo que ocurre en las empresas. Yo, supervisor o jefe o manager, llego y te presento a ti, trabajador, el cambio que tienes que seguir. Y yo ya lo he integrado, pero tú no. Ah, Tú estás al principio de la curva, entonces te vas a resistir. Por eso es un proceso, por eso decimos que es un proceso emocional, porque tú lo tienes que ir gestionando internamente. La gestión de esa curva es emocional. Todas las etapas de la curva son emocionales. Claro, Todas. pero Álvaro, pero es que a veces en las empresas, a mi marido lo llamaron el otro día y le dijeron, ¡pum!, cambio. Y ha tenido que soltar lo que lleva haciendo 10 años sin preparación y ¡pum! Sí, pero si la empresa supiera de esto, podría hacer que ese proceso fuese más fácil para los empleados. Claro. Mm. Pues Al sí, final, sí, por tú eso estás ahí y como lo bien tienes que dices. aceptar. Mm. Pero por eso, como bien dices, luego no salen bien. Claro. Mm. Te quería preguntar también, ¿qué nos lleva a iniciar un cambio y qué emociones entran en juego? Es la insatisfacción con el presente. Pero esa insatisfacción con el presente no es suficiente. Hay una cosa que se llama la fórmula del cambio. Eh, los autores, no lo recuerdo bien, Beck, Haran, Harris, eso lo podéis buscar. Y nos muestra a grandes rasgos que tiene que haber una insatisfacción con tu situación presente. Como decimos en España, tiene que quemar el culo. Pero eso no es suficiente. Necesitas una visión y necesitas un pequeño plan, unos pequeños pasos a dar. Y todo eso tiene que ser mayor a tu resistencia al cambio. Mm. Entonces, si se cumple esa ecuación, podrás iniciar un cambio. Pero sí, lo que nos lleva es la insatisfacción con el presente. Mm.
Se me ocurre en cada... Tenemos la curva en cada una de las fases. Entrarían en juego distintas emociones, aparte de la insatisfacción. Porque claro, yo veo el miedo súper Sí. presente y el miedo nos lleva al secuestro emocional y desde ahí no hay salida. Hombre, yo creo que depende de cada persona, pero es evidente que en cada fase hay una serie de emociones que van a estar más presentes. Eh, si yo echo la vista atrás, ah, en el momento de declive, para mí lo peor era eh, no ver el camino claro. También es que yo soy un eneatipo 6. Entonces mi mayor miedo es ese, no ver el camino claro. Por eso a mí la gestión del cambio me ha ayudado tanto, porque me ha dado una guía. No, es A que lo mejor para otra persona es una otra guía cosa. muy clara, Álvaro, porque yo soy un tipo uno, o sea, tenemos distintas heridas y distintas historias, hablando un poco aquí, porque sé que eres experto también por ahí. Pero claro, simplemente el conocimiento es poder y el saber, estoy iniciando un cambio, existe una curva, estoy pasando por unas fases y sobre todo también desde la parte emocional, y esto siempre, independientemente de en el lugar en el que estés, de tu vida, si tú eres consciente de que estos son emociones y de que igual que vienen, pues se van a ir, creo que Sí, así no nos aferramos tanto a no soltar. Hmm. sí, claro. Entender que las emociones son una fuente de información eh, y que, como dices tú, pues como vienen, se van. No aferrarte a ellas y, bueno, intentar eh, entender lo que nos están diciendo y tampoco negarlas porque es que son inevitables. Totalmente. Hay unas que son más incómodas, esas no nos gustan a nadie, pero también traen información. Entonces, pues ya está. Las emociones vienen, dejan un mensaje y si no te aferras, se van. Si te aferras, pues inevitablemente se van a convertir ya en sentimientos, en estados de ánimo y todo esto creo que puede complicar bastante también, pues esto, estas fases, como todo. Si fuera tan sencillo, fuéramos todos lineales, pero bueno, no es así. Somos personas, somos humanos. La resistencia al cambio, Álvaro. ¿Por qué nos resistimos tanto? Y no sé si hay tipos de personalidades, pues no sé, me voy al eneagrama, pero no necesito que me digas de cada eneatipo, simplemente sabiendo que hay distintos mapas mentales, no sé si hay personas que nos resistimos más al cambio o no, o todos nos resistimos muchísimo. Todos nos resistimos, Sí, ¿vale? Porque el cambio es una amenaza de ruptura con lo conocido. muy bueno Y, eso. eh, y todos tenemos un ego y nuestro ego, pues, quiere que estemos tranquilos y no le gusta lo desconocido, porque lo desconocido es difícil de gestionar, es incierto, es inseguro. Entonces, todos vamos a vivir una cierta resistencia al cambio. Y un La resistencia. cerebro, Álvaro, y un cerebro que está acostumbrado a que no salgas de tu zona de confort por supervivencia. Entonces, es que claro, cuesta. Entonces, concibe la resistencia al cambio como un bloqueo dentro de la gestión de la curva. Es un bloqueo. Y aquí retomando algo de lo que hemos mencionado antes, no todas las personas gestionan el cambio a la misma velocidad. Eh, es decir, no todas van a pasar por esas fases a la misma velocidad y no todas las van a gestionar esas fases de la misma manera, porque todos vivimos realidades distintas eh, que nos afectan, ¿no? Por eso en una empresa pues va a haber personas que
que se adapten, que pasen por la curva más rápido y otras que pasen por la curva más despacio, porque tienen circunstancias individuales, porque como hablaba al principio, la gestión del cambio es un proceso individual, tienen circunstancias individuales eh, que influyen en su realidad y la readaptación a una nueva realidad, pues puede ser más difícil a lo mejor que a otras personas, ¿no? Desde circunstancias familiares o de lo que sea, o de hijos, lo que sea. Mm. Entonces, la resistencia al cambio, que normalmente nos la venden como algo horrible y negativo, y no, no, la resistencia al cambio es normal, es una respuesta humana, todos nos vamos a resistir, no tenemos que verlo como algo negativo, sino simplemente pues ser conscientes de que tenemos un bloqueo en la gestión de la curva. Hay algo que nos está bloqueando y tenemos que pararnos a prestar atención y ver cómo podemos solucionar ahora que sabemos que hay una serie de fases y, y que hay una serie de puntos por los que tenemos que pasar. Entonces no hay nada más, no hay nada malo eh, respecto a la resistencia. Vamos. Es algo esperable. Mm. Creo, Álvaro, también que el sistema, el chiringo que tenemos montado sin ánimo de ser conspiranoica ni nada de esto. Pero claro, hay unas creencias que están también como muy implantadas en la sociedad. Cásate para toda la vida, ten un trabajo para toda la vida. Pues cada uno también, pues cada familia tiene unas creencias, cada clan, las experiencias que cada uno, como nos hemos construido, que no todos hemos vivido las mismas experiencias, y como tú decías, luego cada uno tiene su realidad y su interpretación de los hechos. Claro, Entonces, obviamente, tampoco es que sea tan fácil ver el cambio como algo positivo. Tiene que ser que tú te hayas construido desde ahí, pues como tú o como yo, que incluso decía que en el cambio llega un momento que veo algo muy positivo, pero porque yo me he construido así. No, creo que no es lo habitual en el mundo en el que estamos. Solo hay que echar la vista atrás a aquella temporada que se agotaban los rollos de papel en los supermercados. Mm. claro, claro. Y retomando lo que hablábamos del enagrama, cada enatipo tiene su propio mapa Sí. y cada enatipo gestiona el cambio de una manera diferente, que va a priorizar ciertas cosas y otras cosas no. Entonces, pues eso, no intentar acertar la rasa y ponernos a todos al mismo nivel, porque eso no funciona. No compararte con los demás, pensando que, bueno, él lo ha gestionado mucho más rápido que yo. Bueno, pero es que tú tienes un mapa mental diferente que el que tiene él. Entonces, pues, no te fustigues y comprende tu mapa mental, para eso el enagrama viene muy bien, y te va a dar muchas claves. Y desde ahí, pues ya lo tienes todo, ya sabes el proceso por el que tienes que pasar y los puntos por los que tienes que pasar. Yo no los tenía. Mm. Mm. ¿En qué puede ayudarte un mentor coach en un proceso de cambio? Si es alguien como yo, que ha vivido tantas cosas, pues es que yo es que me las sé todas. Quiero decir, yo todo lo que tú me vayas a contar, yo lo he vivido. Y lo puedo afirmar así, todo lo que tú me vayas a contar, lo he vivido. Todos tus miedos los he vivido. O sea, todo lo que te preocupe, lo he vivido. Todo. Entonces, yo te voy a ayudar evitando que caigas en errores en los que yo caí y redirigiéndote por donde te tienes que dirigir, evitando que, bueno, que pases demasiado tiempo donde no debes de pasarlo y que prestes atención a lo que le tienes que prestar atención, ¿no? Digamos que es como cuando enciendes las antinieblas en el coche, algo así, ¿no? Ya. Mm. Así es. ¿Dónde te encontramos, Álvaro, si queremos ponernos en contacto contigo? Me encuentras en LinkedIn como Álvaro Carrazón
y en Instagram como igual Álvaro Carrazón. Qué Y ahí, original. ahí estoy, y ahí estoy. Ahí está todo. Bueno, muchas gracias por todo esto que nos has compartido. Creo que una persona que está en un proceso de cambio puede tener bastante claridad. Y, y bueno, os animo a contactar con él. Sé que además también tienes una newsletter y sé que Y hablas tengo de dos. temas, dos, ahí voy, sé que hablas de distintos temas en tus distintas redes sociales. De ahí a que tenemos 10 minutos, no te vayas de aquí. No me gustaría que te fueras de aquí sin contarnos también, pues, otras cosillas en las que te podemos encontrar, consultar, preguntar. ¿Qué más haces? Yo trato también mucho el tema del propósito, porque, bueno, tengo también formación en desarrollo personal, bueno, me interesa también la espiritualidad. Eh, entonces, el tema del propósito, el conocimiento que yo tengo es resultado de mi propia experiencia y eso lo trato en mi mentoría individual. Yo considero que en un proceso de reinvención personal, aunque aquí estamos hablando lo estemos dividiendo como reinvención profesional o reinvención tras una ruptura profesional, la reinvención es personal, porque esa ruptura o esa pérdida laboral te está afectando a nivel personal y tienes que recomenzar desde cero otra vez. Yo le doy mucho peso al propósito porque considero que el propósito nos ayuda a, a poner el foco dentro de nosotros, a priorizarnos, nos ayuda a desapegarnos. Es decir, para mí el propósito es lo que hace que yo no necesite engancharme en ninguna persona, no necesite engancharme en ningún lugar. Es la razón última de vivir que deberíamos de tener todos. Entonces, también trabajo el tema del propósito con el enagrama. Es algo que bueno, a mí no me lo han enseñado. Yo he encontrado la manera de ver cómo puedo utilizar el enagrama para ayudar a las personas a encontrar su propósito. Eh, y es algo a lo que le doy mucho peso, el tema del propósito. Pero yo tengo formación también, o sea, yo estudié ciencias políticas. Entonces, todo lo que tiene que ver con estructuras, con jerarquías, con normas, con poder, con reglas, eso a mí me ha ayudado mucho también a ubicar mi mensaje. Eh, Porque cuando yo estoy hablando de reinvención profesional, también tengo que transmitir un cierto conocimiento acerca de lo que es el mercado laboral, la empleabilidad, los cambios a los cuales el mundo se está viendo abocado y digamos que me ayuda a ubicar un poco mi mensaje, ¿no? Aunque no es lo prioritario en los procesos de acompañamiento, porque, y aquí muchas personas se confunden, creen que esto va de encontrar un nuevo empleo, pero para encontrar un nuevo empleo primero tú tienes que pasar por tu fase de transición, hacer un autodescubrimiento, desarrollar nuevas habilidades y esas habilidades, una vez que encuentres tu propósito, te van a ayudar a iniciar un nuevo comienzo y a diferenciarte como profesional en un contexto de altísima competencia, de cambios aceleradísimos que vamos a vivir muy pronto, bueno, que ya estamos viviendo, de innovación tecnológica bestial, en las que la formación que tú puedas tener, todo indica que se va a quedar obsoleta muy rápidamente, al menos más rápidamente que lo que se quedaba obsoleta Dicen que antes. lo que puede hacer una máquina directamente lo va a hacer una Exacto, máquina. O sea, como no encuentres claramente tu para qué, tu valor exacto. diferencial, pues a ver qué hacemos. Entonces, claro, lo importante aquí no es el trabajo llegará después. Lo importante es que tú tengas las herramientas para moverte dentro de este proceso tan incierto, para que sepas que hay una curva con sus fases,
para que sepas que vas a vivir un periodo incierto, para que adquieras herramientas internas tuyas, te conozcas, sepas cuáles son tus habilidades, cuáles son tus puntos fuertes. De ahí que el enagrama sea tan útil. El enagrama también te ayuda a ver en qué áreas de manera natural tú encajas mejor como profesional. Eh, y con todo eso, encontrar el camino de tu propósito. Y una vez que tengas todo eso, clarito, más o menos claro, te formas. Maravilloso, maravilloso. Invito también a todo el mundo que nos escucha a conocer el Eneagrama. A mí es una herramienta que me ayudó mucho también y de hecho para mí, y sé que esto es algo muy subjetivo, creo que es como la primera herramienta que te puede abrir muchas puertas en el camino de autoconocimiento, que al final no es otro que entender tu estructura mental, cuestionar tus creencias y bueno, para poder así encontrarte mejor contigo y con lo que eres. Recuérdanos, Álvaro, porfa, tus redes sociales para contactarte o bueno, hay gente que deja correos electrónicos que tú quieras dejar para que se pongan en contacto contigo. Sí, me podéis encontrar en LinkedIn como Álvaro Carrazón Villarta con V, Álvaro Carrazón Villarta, y en Instagram como Álvaro Carrazón, Álvaro-Carrazón. Y mi correo es alvcavi@gmail.com. Perfecto. Si de ninguna de estas maneras encuentras a Álvaro, que me parece súper difícil porque él siempre está haciendo contenido en redes. También me podéis preguntar a mí, os recuerdo mis redes, @Sara Manzaneque en Instagram y en LinkedIn y os pongo en contacto con él. Muchas gracias, Álvaro, por este ratito. Creo que has aportado mucho valor en el programa. Te agradezco que hayas estado aquí. Gracias a ti, Sara. Mm. Pues nada, chicos, recordaros que podéis compartir este programa porque ya está en formato podcast. Podéis compartirlo con alguien que creáis que le puede ayudar, que le puede aportar valor y podéis volverlo a escuchar. Lo tenéis ya en Spotify, en Apple Podcasts, en Google Podcasts y bueno, entre otros, en todas las plataformas de podcast que hay actualmente. Así que muchísimas gracias por acompañarnos aquí un día más en Modo Vida y nos vemos en el próximo programa. Muchas gracias, Sara. Hasta luego. Gracias, Álvaro. Hasta luego.